Si estabas pensando invertir en CETES o en este momento ya lo estás haciendo, te tengo malas noticias. La Secretaría de Hacienda acaba de proponer una tasa de retención históricamente alta para las inversiones en CETES. Esto a partir de 2024. ¿Será acaso que el gobierno ya no quiere que invirtamos en CETES? Pues en este video vamos a desmenuzar la noticia y voy a tratar de darte un poco de claridad sobre lo que realmente está sucediendo. Yo soy Alejandro Lara. Comenzamos. Vamos a ver primero esta iniciativa en la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí vemos Hacienda estableció una tasa anual de retención de impuestos sobre la renta por intereses generados por el sistema financiero de 1.48% para 2024. Y por lo que vemos no solo aplica para las inversiones en CETES, sino de forma general para toda aquella integrante del sistema financiero que te reparte intereses. Ahora el SAT nos dice que los ingresos por intereses son aquellos en el que las personas físicas obtienen ingresos que les pagan las instituciones bancarias, de seguros y financieras derivados de cuentas o inversiones bancarias conocidas como intereses. Quizás esto no nos dice mucho, pero para irlo haciendo entendible, te voy a presentar una tabla con algunas instituciones que integran este sistema financiero. Si alguna de estas te reparte un ingreso por intereses, aplica la retención históricamente alta de 1.48% sobre el capital invertido a partir de 2024. Si bien esta de inicio no es una buena noticia desde el punto de vista de los inversionistas, la realidad es que también tiene sus matices. Y en este video me gustaría que te llevaras un poco de claridad sobre lo que realmente está pasando y lo que considero deberías hacer a partir de 2024 si quieres seguir invirtiendo en CETES. Eso sí, tengo que hacerte una aclaración, yo no soy contador, soy una persona que como tú en algún momento se empezó a interesar por las inversiones, comenzó a hacerlas y de repente le mencionan la palabra impuestos. Esto nos puede espantar un poquito, sin embargo invertir en CETES y en general recibir intereses es la inversión más sencilla que puedes realizar. También en el canal vas a encontrar charlas con contadores, videos que se sustentan en libros y especialmente en ese también te voy a compartir todas las fuentes para que tú puedas consultarlas y puedas tomar la mejor decisión. A partir de aquí vamos a seguir el video refiriéndonos a CETES, que es el instrumento en el que probablemente en este momento la mayoría de la gente está invirtiendo. Primero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees tú que todas las personas que invierten en CETES declaran estos ingresos? Respondiéndola, yo diría que no. Y Hacienda también sabe esto. Sabe que muchas personas que invierten en CETES y otros instrumentos financieros no declaran sus ganancias. De ahí que de algún modo se busque asegurar al menos un pago de impuesto por todas esas inversiones. Esto lo hace a través de las retenciones provisionales. Aquí es donde vamos a comenzar a desmenuzar el tema. Lo primero que tenemos que entender es que una retención provisional de impuestos no es igual a un pago de impuestos. Para irlo entendiendo te hice esta tabla. En este canal siempre nos preocupamos por ti y podemos ver que la diferencia esencialmente se refiere a cuándo y cómo se recaudan o se liquidan los impuestos. Ahora sí entendemos que la retención es lo que subirá a partir de 2024 y esta retención es un anticipo del impuesto final que se deberá pagar y se efectúa en el momento en el que se genera el ingreso. De aquí concluimos que aunque tú inviertas en 2023, pero si el pago de rendimiento lo vas a recibir hasta 2024, ya te aplicará esta tasa de retención históricamente alta. Y esto podrían ser malas noticias, pero vamos a continuar. Estas retenciones se implementan para asegurarse que de alguna forma el impuesto se pague de manera adelantada y no se evada, pero al indicar una tasa de retención estandarizada para todos, esto resulta en que la retención podría ser mayor al pago de impuesto que realmente te podría corresponder. Por eso es que podemos presentar las declaraciones. Específicamente es en la anual, en donde tú tendrías que declarar todos los ingresos por intereses que hayas obtenido en el ejercicio anterior. En esta misma declaración es donde realmente, considerando todo lo que nos indica la ley, se determina tu impuesto definitivo. Esto es un resumen, pero de aquí obtenemos una primera conclusión. Si tú en este momento no presentas declaración anual y estás invirtiendo en CETES, que la retención haya aumentado sí es una mala noticia, porque esta retención será 10 veces mayor a partir de 2024. Pero esto no significa que no tengas el derecho de presentar tu declaración anual y de ajustar esta retención al impuesto que realmente te corresponde. Esto es lo que idealmente todas las personas que generamos ingresos dentro de la formalidad tendríamos que hacer, independientemente de que invirtamos en CETES o no,
porque es en la declaración anual donde puedes ingresar todas tus deducciones personales y ajustar el impuesto a la cuota que realmente te corresponde. Regresando al tema de los CETES, nos dice que el impuesto que debemos pagar por las ganancias por intereses se calcula sobre los intereses reales. Alejandro, ¿qué significa esto de intereses reales? Pues vamos por partes porque esto te conviene. Para eso te hice otra tabla considerando todos los artículos de las diferentes leyes involucradas en el pago de impuestos de CETES. Primero tenemos al artículo 8 de la ley ISR que nos dice qué son los intereses. Para hacerlo más digerible en este video, te voy a comentar que en el canal tenemos un video mensual en el que analizamos algunos instrumentos de inversión en renta fija que justamente te reparten intereses. Todos los que estarás viendo en esta tabla, para efectos de esta ley y por lo tanto de este video, son ingresos por intereses. Continuando con la tabla tenemos el segundo artículo, el 54 de la ley ISR. Este es el que nos dice que las instituciones financieras en las que invertimos y nos reparten intereses deben hacernos esa horrorosa retención a la tasa indicada en el ejercicio vigente de la Ley de Ingresos de la Federación. Así que nos vamos al artículo 21 de la Ley de Ingresos. La de 2024 es donde nos dicen que la tasa de retención aplicable será de 1.48% sobre el capital invertido para el siguiente año. Esto lo escuchaste bien, la tasa de retención es sobre el capital que inviertes. A Hacienda no le importa cuánto dinero generas, le importa para efectos de esta retención cuánto inviertes. Y esto es un problema porque en algunos casos podrías generar pérdidas. Más adelante vamos a entender esto con un ejemplo. Siguiente artículo, el 93 de la ley ISR. Es el que nos dice que si tú ahorras en una cuenta de ahorro bancaria, en Sofipos, tenemos un monto exento de impuestos hasta por el equivalente a 5 o más anuales en saldo promedio diario. Esto no cambia, cuentas de ahorro, de cheques, inversiones en Sofipos siguen libres de impuestos, pero esto no aplica para CETES. Siguiente artículo, y este es muy interesante, el 150 de la ley ISR. Nos dice que si tú eres una persona que recibe ingresos, incluyendo intereses reales, que no exceden de los 400,000 pesos al año, podrás optar por no presentar la declaración anual, siempre y cuando ya te hayan hecho la retención de impuestos indicada. Todas esas personas que invierten en CETES y no presentan declaración de ganancias están aceptando que esa tasa de retención se considere su pago definitivo de impuestos. Esto quizás el año pasado no fue tanto problema, pero para 2024 sí que será uno. La tasa de retención incrementó 10 veces. Pero si tú sí presentas declaración anual, el procedimiento para hacerlo sigue siendo el mismo, el indicado en los artículos 151 y 152, que básicamente es sumar todos tus ingresos acumulables y restarle todas las deducciones a las que tienes derecho. Retomando el ejemplo de CETES, podríamos resumir el procedimiento para declarar estos ingresos en dos sencillos pasos. El primero sería calcular los ingresos por intereses reales. Segundo paso, acumular estos ingresos a tus demás ingresos y entonces sí calcular el impuesto que te corresponde. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Lo primero que notaste es que surgió el concepto de intereses reales. Interés real es el que surge de la diferencia del interés nominal, que es la tasa que te pagan los CETES y la que puedes ver en su página, menos la tasa de inflación del periodo de la inversión. Esto quiere decir que al presentar tu declaración anual, la ley te permite ajustar tus ganancias a la inflación, descontarla de lo que te hayan pagado, algo que no sucede con la retención, que insisto, te la toma directamente sobre lo que inviertes. Vamos a comenzar con un ejemplo del periodo que ya terminó, 2022. Esto será simplificado, pero es más o menos lo que en teoría tendrías que hacer. Podemos ver que durante todo 2022 la tasa promedio, en este caso hablamos de la tasa nominal que pagó el CETE de un año, fue de 9.09% anual, y en ese mismo año 2022 tuvimos una tasa de inflación altísima, 8.70% anualizada. Si tú invertiste, por poner una cifra, 100,000 pesos y supongamos que terminó el 1 de enero del 2023, directamente la tasa de retención que te hicieron fue la de este año, 0.15% del capital invertido. Así que al invertir estos 100,000 pesos generamos 9,090 pesos de ganancia. A esto le quitamos 150 pesos que nos retuvieron y a ti te entregaron 8,940 pesos. Si tú no presentaste declaración anual, así se queda el procedimiento.
Tú te quedaste con esta ganancia. Pero ahora si presentamos declaración anual, en términos reales, tú solo ganaste 9.09% de la tasa nominal menos 8.70% de la inflación, 0.39%. Obtuviste una ganancia real de 390 pesos. Sobre estos 390 es sobre lo que realmente se debe calcular el impuesto que te corresponde. Ahora supongamos una tasa de impuesto de ISR del 20% para esta persona. Eso significa que realmente le correspondían por esta inversión de 100,000 pesos pagar 78 pesos de impuesto. Como ya le retuvieron 150, obtiene un saldo a favor de 72 pesos. Esta cantidad es la que Hacienda le tendría que regresar. Este fue un ejemplo para 2022 y bastante simplificado. No es necesario entrar tanto en detalles porque todo este cálculo por obligación te lo deben desglosar las instituciones financieras en las que inviertes, y esto vendrá a su vez precargado en el portal al momento de presentar tu declaración anual. Yo te voy a mostrar mi declaración por intereses de 2022. Estas 9 inversiones que vemos me repartieron intereses, y ese cálculo que ya hicimos lo desglosan tal cual por mí. Primero vemos el interés nominal que me repartieron, luego vemos el monto de los intereses reales. Repito, estos ya consideran la inflación del periodo y podemos ver que en muchos casos fue de cero, porque aunque las instituciones sí me hayan pagado intereses nominales, la inflación del año pasado fue altísima. Entonces, en ganancia real obtuve cero en muchos de estos casos, e incluso hubo casos en los que tuve pérdidas. Una pérdida se da cuando en el periodo de la inversión la inflación fue mayor a la ganancia que te repartieron. Si este es el caso, no solo no tendrías que pagar impuestos, sino que tú puedes deducir estas pérdidas de otro tipo de ganancias que hayas obtenido. En este caso, podemos ver que el pagaré de Hey Banco, que lo utilicé mucho el año pasado, sí me reportó ganancia real, pero que yo puedo disminuir con las pérdidas de las otras instituciones. De modo que aquí vemos el resumen. Tengo 244 pesos de ganancia real y 247 de pérdidas. Así que tengo 0 pesos que se pueden acumular para que yo pague impuestos. Y no solo eso, las instituciones financieras sí me hicieron retenciones. Todo este impuesto retenido que ellos me quitaron y que realmente en esta declaración concluimos que yo no tengo que pagar, me lo van a regresar. Este fue un panorama para 2022. Insisto, la tasa de retención históricamente alta es la de 2024. Aún no conocemos tasas nominales ni de inflación de ese año, pero si las estimamos con lo que esperan de acuerdo con el paquete económico 2024, tenemos que se espera que CETE de 28 días cierre el año con una tasa promedio de 10.3%. Si además cerramos con una tasa de inflación que ya esté en el límite máxima de la esperada por Banxico, que es del 4%, tendríamos una ganancia real en ese año de 6.3%. Si invertimos los mismos 100,000, son 6,300 pesos de ganancia real. Supongamos nuevamente que esa persona debe pagar 20% de impuesto por esta ganancia real. Son 1,260 pesos de impuesto al presentar declaración anual, pero si no lo hace y acepta la retención de impuesto, que insisto, es históricamente alta, le van a quitar 1,480 pesos de impuesto, y esto casi siempre se repite todos los años. La tasa que te retienen termina siendo mayor a la tasa de impuesto que realmente te debería tocar. En los años pasados quizás, bueno, al menos en este canal, no ahondamos tanto en esto porque tuvimos tasas de retención muy bajas. Pero a partir del siguiente año, dado que la tasa incrementará muchísimo, sí voy a ser muy insistente en que si inviertes en CETES o en otros instrumentos que no tienen montos exentos y que directamente te hacen esta retención de impuesto, lo más conveniente será que presentes tu declaración anual. Otra buena alternativa sería que, aun considerando que tienen un mayor grado de riesgo, pases tu dinero a inversiones que sí están libres de impuestos hasta por cierto monto, como la inversión en Sofipos. La decisión va a terminar siendo tuya. Eso sería todo para este video. Platícame en los comentarios qué piensas tú, si te estás planteando presentar declaración anual, si vas a cambiar en cambio de estrategia para el siguiente año. Como siempre, te estaré leyendo y respondiendo dudas en los comentarios. Yo soy Alejandro Lara y de parte de todo el equipo que integra My Primer Millón, como siempre te agradezco por verme. Nos vemos en el siguiente. Bye.